La tesis principal de este libro se resume en el siguiente pasaje. Cuando las cosas son profundamente investigadas, el conocimiento se extiende en su máximo grado. Cuando el conocimiento se extiende en su máximo grado, nuestras ideas serán hechas verdad. Cuando nuestras ideas son hechas verdad, nuestras mentes se rectifican. Ya no se trata de rectificar las palabras, sino de rectificar las mentes a través de la experimentación, que viene por investigar las cosas con profundidad. Esto es esa profundidad que tanto malgasta en su historia Anh Chen, desprecia ese término, lo deja pasar, porque no sé si habrá leído a Jushi, pero no lo creo, y desde luego que Gustavo Bueno tampoco sabe tirar de ahí, porque los filósofos de la dinastía Sung ahí encontraron la vía para tener una filosofía racional, como la europea, y desde luego como la europea, no necesariamente en el siglo X, que estaban ahí intentando tener otro renacimiento, el renacimiento, continuar el renacimiento carolingio del siglo IX. Estoy hablando del siglo X en Europa, pues estaban en condiciones muy parecidas, estaban intentando rescatar a los autores de la antigüedad para pensar racionalmente, para hacer ciencia. Estaban en el mismo problema. El problema que tenían los chinos es que la antigüedad que se les había transmitido era ante todo la confuciana, y ahí no había donde rascar. Si hubieran mirado en otros autores antiguos, pero más despreciados, seguramente, si en lugar de haberse cogido a Confucio, se hubieran cogido a Wang Chong, bueno, pues hubieran flipado. Pero es que lo que había era Confucio por todas partes, y lo oficial era Confucio. Entonces hicieron lo que pudieron con los textos que tenían a la mano. Pero eso no quiere decir que no hubiera una antigüedad en la que, al igual que en Grecia, había de todo. Es que, insisto, los chinos no son gilipollas. Como en toda civilización, ni los indios, como en toda civilización había de todo, solo que por cuestiones políticas que en China se han llevado con una extrema eficiencia, tanto en tiempos pasados, tanto en tiempos pretéritos como en nuestros días, por razones políticas se ha hecho desaparecer muy bien todo aquello que no era oficial. Aunque claro, el primer emperador quiso hacer desaparecer a Confucio, no lo consiguió, pero es que tuvo poco tiempo. Luego los confucianos sí que lograron hacer desaparecer muchísimos textos. El propio Confucio censuraba en su edición de los clásicos, del libro de las Odas, lo que le parecía demasiado alegre, lo que le parecía demasiado triste, lo que le parecía irrespetuoso con la monarquía. Todo eso desapareció, porque los clásicos que tenemos son los editados por los confucianos. O sea que los confucianos lograron lo que el primer emperador se propuso y no logró, que era hacer desaparecer tradiciones culturales enteras. Y creo que ha quedado claro por qué digo que estos pensadores que dicen, no, los chinos cogen un rótulo y hacen círculos, son racistas hegelianos, porque los chinos son mucho más que eso. Los chinos son de todo, y en cada época han intentado hacer de todo. Y el caso paradigmático que usa Jushi es el de los hermanos Chen Hao y Chen Yi, que dicen, queremos ser racionales y hacer ciencia. ¿Qué tenemos? Basura confuciana. ¿Qué sacamos? Pues esto nos vale. A partir de aquí sí que podemos experimentar. Esto valida y justifica la ciencia experimental, como el Novum Organum, muchos años después, en Europa. Esto es un libro esencial. El desarrollo del metodológico en la antigua China es un libro esencial. Desde su primera página, que nos dice, no, os han dicho, China es un país en el que no saben pensar, tienen la cabeza... No, China es una civilización exactamente como la nuestra, los chinos son hombres exactamente como nosotros, la lengua china tiene una gramática universal, como la que proponía Rogerio Bacon, grammatica una et adem est, secundum substantiam licet accidentaliter varietur. Y esta historia que os han contado, que los chinos tienen una manera diferente de pensar, que son espirituales, que los occidentales no podemos encontrar, son cancamusas, son estupideces. Aquí hay un pedazo de chino que además se preocupa del chino vernacular, de la cultura china en todas sus... Un grandísimo historiador, un grandísimo erudito,
que viene a decirnos que estamos muy equivocados. Que en China, por supuesto que existe la racionalidad y no solo las cancamusas mágicas que viene a contarnos Wilhelm Reich bueno, pues tantísimos otros que son los que han dominado el discurso, el relato, como dicen los posmodernos, el relato de lo que es o no es el pensamiento chino. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y podemos seguir, porque tiene interés, podemos seguir con la entrevista. Le dicen, sin embargo, la gente se queda con la boca abierta cuando oye estas metáforas. Efectivamente, Gustavo Bueno está bien encaminado al saber que todo esto son mistificaciones, no ya mitos, sino mistificaciones, sí, también mitos, pero yerra en el camino de deshacerlos y se los cree y los acepta. Bueno, los chinos es que son subnormales. No, Huxi nos demuestra todo lo contrario, que no tenemos por qué aceptar estas categorías de no, es que no lo vas a entender nunca, esto es una cosa muy nuestra, es que las fallas no las vas a entender nunca, las fallas no las vas a entender nunca, es que la Semana Santa no vas a entender nunca. No, qué estupideces. Cualquier persona que haya estado en 2 ciudades sabe más de la Semana Santa de Sevilla que el que solo haya estado en Sevilla. Y cualquier persona que haya estado en 2 ciudades sabe más de las fallas que quien solo haya estado en Valencia. Y dice Gustavo Bueno, ¿pero qué quiere decir pensamiento lineal? Seguramente estén pensando en el pensamiento hipotético deductivo que parte de unas premisas y sigue desarrollándose hasta unas conclusiones. Dice, esquema que es falso, porque ni siquiera en Euclides se da. O sea, está diciendo que el pensamiento hipotético... O sea, vamos a ver, sería el pensamiento baconiano. Hipótesis, experimento, y ver si eso funciona, y si no hay que cambiar de opinión. ¿Cómo que este esquema es falso porque ni siquiera en Euclides se da? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona, Gustavo Bueno? ¿Cómo funciona la ciencia si no es premisas y se desarrolla unas conclusiones, hipotético-deductivo? Si no es eso, ¿cómo se da? Dice, se ha dicho que el pensamiento griego es como un río que fluye. Pues eso es otra mistificación, ¿verdad? Los griegos son así, entre los griegos hay de todo. Y desde luego están los atomistas y muchos heterodoxos, al igual que en la India, como un río que fluye. Vamos, eso, claro, naturalmente tiene que ver con la raíz de reo, que es fluir, la retórica es lo que fluye. O sea, no es que se ha dicho que el pensamiento griego es como un río, es que los propios griegos vinculan el hablar, el discurso, con un río. Reo es fluir, la retórica es el arte, la ciencia, la técnica de lo que fluye. O sea, son los propios griegos los que usan esa metáfora. Empiezas con el monismo de los presocráticos, dice, el apeirón y el arjé. Pero eso no es así. Vale, explícanos. Euclides, al que estudié mucho en su día porque parecía que daba la clave del pensamiento hipotético deductivo, me di cuenta que en realidad ningún teorema de Euclides es lineal. Estudiando las fases de cada teorema empiezas por una proposición que no es el principio sino el final. Por ejemplo, bien, a ver si con un ejemplo, aunque veo por dónde va, pero por ejemplo, en el problema levanta sobre 2 puntos una recta y sobre esta levanta un triángulo equilátero. Esto se dice al principio, pero no porque sea un principio de conocimiento, sino un principio tecnológico de funcionamiento. Entonces vas dando los sucesivos pasos y al final sale otra vez el principio. Entonces todos los teoremas son circulares, es decir, no es fluvial, pero está confundiendo la explicación del hallazgo con el procedimiento para lograr el hallazgo. Está diciendo cómo efectivamente es tecnológico. Es tecnológico. Él ha seguido el método hipotético deductivo para llegar a un conocimiento y luego enseñarlo es tecnología, como diría Welbeck, y lo demás es tecnología. Y lo demás es tecnología. Entonces todos los teoremas son circulares, dice. No, la explicación del teorema sí. Es decir, no es fluvial, no es discurso. El monismo de Parménides tampoco es lineal. Del ser no hay nada, el acosmismo, pero esto tampoco es verdad, porque eso lo dice Parménides en el prólogo, pero después hay un libro entero que hemos perdido, por lo tanto no podemos opinar
de Parménides, como tampoco podemos opinar de los Viraca, bueno, menos de los Viraca porque no existen, pero que no, los Viraca son subnormales, creen que hay una aldea de los soles. Bueno, de entrada que ni existen, pero no has estudiado eso con la profundidad suficiente como para explicarlo. Y a Parménides tampoco lo has leído con la profundidad suficiente para explicarlo porque nadie lo ha leído porque se ha perdido el libro. Es como si se pierde la crítica de la razón pura y solo queda el prólogo y esa cita ingeniosa del abate Terrasson de que hay libros que serían más breves si fueran... Hay libros que serían más breves si fueran más largos y eso es todo lo que nos queda y entonces intentamos explicar la crítica de la razón pura a base de eso. Pues es una pretensión inútil y absurda. Pues lo mismo es explicar a Parménides cuando hemos perdido todo el libro, pero como por los fragmentos que tenemos sabemos que explica cosas y habla por ejemplo de los embriones, pues encontrará la vía, es claro que encuentra la vía para salir de ese acosmismo. Cuando explica cosas sobre embriones, no podemos decir si Parménides va más allá o lo que hace Parménides es algo que en principio casi es un juego de palabras, que solo el ser puede usar esa cópula, el verbo ser. El verbo ser es una cópula, que es como una cuerda que liga una noción con otra, un ser con otro, y solo el ser en sí puede usar el verbo ser no como cópula, sino como predicación, porque lo incluye dentro de su propia noción, al igual que Estilpón de Mégara dice que no puede decirse que el caballo corre, porque son dos cosas que no tienen nada que ver, y vendríamos a que solo puede decirse que la nada nadea, en plan heideggeriano, pero esto es el prólogo, es decir, el libro no lo conocemos, no conocemos el poema del ser y no podemos hablar de él, así de sencillo, como no podríamos hablar de la crítica de la razón pura si no tuviéramos la crítica de la razón pura. Es que yo sé que es un libro que tienes incompleto, con algunas citas de gente que intentó ridiculizar a Parménides o que no lo entendió bien, o sea, un poco de modestia, un poco de modestia. Le pregunta el entrevistador o entrevistadora o lo que sea, ya estoy terminando, así que voy a ver quién firma esto, no lo he visto. Iker Izquierdo, es un entrevistador, conversación con Gustavo Bueno sobre China, 1, Iker Izquierdo. Y dice, vamos a ver, yo creo que estos son esquemas metafóricos que se han establecido precipitadamente para establecer diferencias, pero realmente así no se puede hacer nada. Hombre, evidentemente. No sé si dice lo de que no se puede hacer nada con lo de que el ser es, o con lo del pensamiento fluvial, el pensamiento circular. Pues no se puede hacer nada porque son generalizaciones que incurren en la falsedad. Valéry decía que todo lo demasiado simple es falso y todo lo demasiado complejo no se puede utilizar, es inutilizable. Esto directamente, claro, es falso. El pensamiento griego es fluvial, el pensamiento... Todo esto no son más que metáforas que están bien en el lenguaje común, incluso en el lenguaje técnico está bien que se acoja, me refiero a la palabra retórica, que se hace eco de ese pensamiento fluvial, pero eso no va... no puede sintetizar toda la literatura, toda la tradición científica, literaria, poética, filosófica, religiosa de una lengua, de un pueblo, de una cultura. O sea, no puede. Bueno, sigue preguntando Iker Izquierdo. Anchen sigue las definiciones de filosofía, hombre, sigue ante todo a su padre, para los chinos, porque Deleuze y Guattari no tenían ni idea de China, pero bueno. Sigue las definiciones de filosofía que dan Deleuze y Guattari en su libro ¿Qué es filosofía? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vaya a decir Bueno, porque Bueno dirá que eso es un pastiche, unas gachas, pues estaré de acuerdo. A ver qué dice Gustavo Bueno. Claro, así no te enteras. Déjame un poco el libro. GB coge el libro. A ver si cita a Masson Ursel. Consulta el índice de nombres. Una acotación. Pues no lo cita. Es un error garrafal. Sigue consultando el índice. En fin, si no se tienen unas ideas filosóficas claras, te pierdes en los vericuetos tremendos de todo este asunto. Me parece hacerse eco del tagio de la gran enseñanza que hay que estudiar en profundidad. Si no tienes unas ideas filosóficas claras, si no rectificas tu mente a propósito de... O
sea, en realidad podría concordar perfectamente Gustavo Bueno con Hu Xi, con Wang Chun, pero con los hermanos Chen, pero tendría que haberlos leído. Tendría que haberlos leído. Y desde luego, esto de coger un libro, ver el índice de nombres y ver si está lo que tú sabes, no es una manera. No es una manera. Yo entiendo que, a ver, sí, Mason Urgell es importantísimo y desde luego si es un libro sobre pensamiento chino en general, es cierto que es un error garrafal y que desacredita al libro que no esté Mason Urgell, porque si a Mason Urgell no se lo cita por su filosofía comparada, que debería, desde luego, porque desde luego la perspectiva es comparada desde el punto en el que intenta hacer comprensible la filosofía china a los lectores franceses occidentales. Pero no solo eso, es que Mason Urgell es fundamental por su trabajo, estudio, traducción única, es lo único que hay del Yin Wenzi, que ha estado muy despreciado porque se consideraba apócrifo hasta que apareció un manuscrito en el que había un fragmento de este texto, pero cambiando los personajes. Porque antes era el maestro Wen que hablaba con Lao Tzu y en el texto del 55, del año 55, una cosa así, del siglo I, los personajes cambiaban, pero el texto era el mismo. Entonces, aunque solo fuera por su estudio del Yin Wenzi, debería aparecer Mason Urgell. Aunque el Wenzi en sí sea un texto despreciado, y es apócrifo, que al final no lo es. Entonces sí es un error garrafal, pero debería haber buscado a Hu Xi, quien sí es fundamental, desde Mason Urgell por supuesto, pero el libro está completamente desacreditado si no aparece Hu Xi. Al igual que la tesis de Errejón, del diputado Errejón, de su señoría Íñigo Errejón, la tesis sobre el populismo de Errejón está completamente desacreditada porque no cita a Aristóteles. ¿Cómo se puede hacer una tesis, un artículo periodístico incluso, sobre la demagogia, sobre el populismo, sin citar la política de Aristóteles? ¿Qué broma es esa? Bueno, pues es cierto que el que no esté Hu Xi, que seguramente no estará ni Mason Urgell en el libro de Han Chen, lo desacredita, pero tampoco se puede juzgar un libro tan vasto y lleno de cosas tan complejas solo por eso, aunque desde luego es un buen indicio. Y también dejemos a Gustavo Bueno la libertad. Anda, si hay una foto firmada por Rai Lai, supongo que es algo muy, muy vasco, de Gustavo Bueno como el Dr. Johnson ahí sobre el libro con las gafas, buscando, dice el pie de foto, buscando infructuosamente la referencia a Mason Urgell. Bueno, pero que sí, que efectivamente el libro está desacreditado por eso, pero como decía Plinio el joven, ¿verdad? No hay libro tan malo en el que no haya algo de bueno, algo que quienes solo han leído a Cervantes pues creen que es de Cervantes, claro. Ese campanilismo, ese cerrilismo, la plaza de mi pueblo, claro, porque no. Lo dice Cervantes, no, lo dice Plinio. Bueno, y además en Plinio ya es expresión trillada y apotegma y máxima de sabiduría habitual. Bueno, pero que luego a mí me llaman petulante. O sea, Gustavo Bueno desacredita el libro porque no aparece Mason Urgell, que es lo que él leyó de estudiante y que sabe que es bueno, que lo es, pero le falta Hu Xi, no sabe quién es Hu Xi. Y desacredita el libro por eso. Y luego a mí me llaman petulante por decir que los Viraka no existen. Bueno, ya digo, es comprensible que las revistas de los Gustavo Buenistas se llamen catoblepas o basilisco, nombres de animales que si ven un espejo desaparecen. Bueno, pues termina diciendo Gustavo Bueno, termina diciendo el entrevistador: exactamente, después de familiarizarme con el materialismo filosófico, me doy cuenta de que esto es pura filfa, que es la enorme ventaja del materialismo filosófico Gustavo Buenista, porque así como el cristianismo, en palabras del profesor José Luis Calvo Martínez, desterró a todos los demonios al infierno y ya dejaron en paz a la humanidad y a su funcionamiento natural y ya el imán no tenía un demonio dentro, igualmente el materialismo filosófico Gustavo Buenista destierra
a todos los filósofos, doctrinas, lenguas, culturas, todo lo que no sea Gustavo Bueno, al vertedero de la historia, y ya no hay que leerlo, pues ya no hay que leer a Anchen. Yo no digo que haya que leer a Anchen, pero a su padre sí, a François Anchen sí que habría que leerlo, a pesar de que dé una imagen espiritualista, metafísica, poco positivista, poco científica, poco racionalista, pero se basa en textos que traduce, que nos presenta, que comenta, que mide cuando son textos poéticos. Y sí que es interesante, por supuesto que sí que dice cosas que no se pueden desterrar al vertedero de la historia, porque el materialismo filosófico nos diga que todo esto es filfa y lo trituremos todo como... desde luego, como ya les gustaría triturar la mitad de lo que hace Wang Chun, a pesar de que Wang Chun tiene las enormes limitaciones de su siglo, pero por lo menos tiene una curiosidad y un espíritu inquisitivo que está ausente por completo de estos materialistas filosóficos gustavo buenistas, que ya saben que todo es filfa. Y termina esta primera parte diciendo, es que no es nada. Esto que dice esa señora no es nada. O sea, le acaban de dar el libro. Ha visto el índice de nombres y ya dice que no es nada. Dice, aunque claro, para terceros, ¿qué más da una cosa que otra? ¿Verdad? No sé qué quiere decir esto. Para terceros, ¿qué más da una cosa que otra? Hasta aquí la primera parte de la entrevista, que duró 1 hora y media. El fin de semana que viene, la segunda parte como regalo de Año Nuevo Chino. Bueno, pues me quedan unos 9 minutos. Bueno, por curiosidad, no había visto esta segunda parte. En la segunda parte hay una foto de Iker Izquierdo, que es un gafapastas, literalmente es un gafapasta con bigote. Un momento de la conversación en el salón de su casa en Niembro, foto N. Railay. Bueno, no parece muy largo, tengo curiosidad. Voy a leerlo hasta que se me acabe la tarjeta. Estábamos hablando de la fascinación por la filosofía oriental. Por cierto, hay un libro muy bueno sobre esto que es Fascinación Zaratustra. Fascinación Zaratustra, sobre la fascinación del occidente del siglo XVII, del siglo XVIII, sobre Zaratustra, sobre la fascinación por Egipto, está Religio Duplex de Assmann. Bueno, dice, sí, aquí la cuestión central ante la que te enfrentas es la del relativismo cultural. Es que usted es eurocentrista. Bueno, déjeme de historias. Es que lo suyo es etnocentrismo. Pues sí, porque usted cita, don Gustavo, usted cita a San Clemente Alejandrino con abreviaturas y con el número de capítulo, pero no cita el libro de los muertos, no cita el libro de las pirámides, no ha leído a Wallis Budge, no ha leído a Wang Chun, no ha leído a Hu Xi. Es eurocentrista porque no ha querido leer cosas que podría haber leído y que estaban traducidas a lenguas que usted lee y entiende. Estaban traducidas algunas desde el siglo XIX y algunas desde el siglo XVIII. Y podría haber perfectamente leído a los clásicos griegos, a los clásicos chinos, a los clásicos indios, podría haber leído a los clásicos etíopes, a Zara Yaqub, el filósofo etíope, podría haber leído un montón de cosas que usted no ha leído, en árabe, en persa, y que estaban traducidas, y que además en el tiempo en el que se hace la entrevista, en 2013, estaban todas digitalizadas, gratuitas, solo tenía que meterse en archive.org, en The Internet Sacred Text Archive, o en cualquier otro almacén digital de tesoros bibliográficos perdidos y poco editados y poco comentados, y se podría haber puesto las botas, pero usted prefería leer artículos de Pedro Insua sobre qué bonito es el Imperio Español. Si eso no es etnocentrismo, que baje Dios o el primer móvil o el alma del mundo o el sol de los Viraca y lo vea. Pues sí, usted es etnocentrista. Y dice, bueno, eurocéntrico. Es que ya está haciendo la pirula. No, es eurocéntrico. Dice, bueno, déjeme de historias. Es que lo suyo es etnocentrismo. Pues no es lo mismo. Evidentemente es eurocéntrico, pero además de una porción muy reducida de Europa. Portugal, porque Gustavo Bueno sí estuvo en Portugal y sí que comenta cosas de Portugal. La mayoría de los españoles ven en Portugal un inmenso hueco, un inmenso espacio vacío, un cero, un conjunto, un cero primitivo. Me quitan 5 caramelos, tengo 5 caramelos, pues queda Portugal. Hay que reconocer que Gustavo Bueno sabe que Portugal existe. Bueno, Portugal, Italia, Francia
Inglaterra, Alemania, Irlanda en tanto que parte de Inglaterra, incluso ¿no? El irlandés, las lenguas célticas no les importa. He dicho Alemania, Austria, y pare usted de contar, porque ya en la República Checa, donde estuvieron San Cirilo y San Metodio, pues ya se pierde. Ya se pierde, dice que allí hay runas. Entonces, por supuesto que es eurocentrista, pero además es de una porción mínima de Europa. En cuanto a lo suyo es etnocentrismo, vale, eso yo no lo he dicho. He dicho que es racista y no etnocentrista. Es racista porque considera que otras razas no tienen un pensamiento igual al nuestro, una civilización igual a la nuestra, que en otras razas solo hay gente meditando al sol y espantándose las moscas, en lugar de con la capacidad de hacer las mismas matemáticas que hacemos nosotros, la misma poesía, filosofía, puentes, etcétera. Bueno, claro, hay cosas desde luego en las que no es ser eurocéntrico decir que... Bueno, sí, claro, estaba pensando en el arco de medio punto. El arco de medio punto, claro, podemos decir, no, lo inventan los romanos. No, no. Aparece por primera vez en las puertas de los babilonios, con lo cual decir que el arco de medio punto es un invento occidental sería mentir, y sería etnocéntrico y eurocéntrico, etcétera, porque son los babilonios donde encontramos por primera vez el arco de medio punto, aunque los romanos popularicen su construcción y puedan hacerlo con más facilidad gracias a la ceniza volcánica, a la puteolana, a la puzzolana, en buena parte de... Claro, porque Italia es una península llena de volcanes, y entonces hay ceniza volcánica que les permite hacer el Opus Caementicium. Bueno, en fin, son, claro, avances técnicos favorecidos por los medios que tienen. Claro, pueden hacer eso porque hay esa ceniza volcánica. Si no, no podrían haber hecho arcos de medio punto con la asiduidad y frecuencia con que lo hicieron. Bueno, vamos a seguir con la apología de Gustavo Bueno. Es que lo suyo es etnocentrismo, pero ¿a qué raza estoy defendiendo? ¿A qué raza está? Es que etnia no es solo raza, pero ¿a qué raza está defendiendo? Pues a la blanca occidental europea, porque los viracas son unos idiotas que piensan que tienen 100 soles, y los chinos solo están con tonterías ahí de Confucio. ¿A qué raza? A la blanca, claramente. Que él no piense que el color de la piel sea algo... Pero en último extremo, más allá del color de la piel, él interpreta que el cerebro occidental puede hacer cosas que los chinos demuestran no haber podido hacer porque están ahí pensando en círculos y tal. No, se les dice... Yo no estoy defendiendo a ninguna raza blanca o lo que sea, sino unos principios abstractos. Claro, unos principios abstractos. O sea, no importa el color de la piel, sino que está diciendo que el pensamiento occidental es mejor que el pensamiento africano o el pensamiento chino, que solo piensa, si eso se puede llamar así, chorradas. O dibuja ahí en el... Pero es que eso también lo hacen de manera más acusada, y encima desde una perspectiva aparentemente positiva y aparentemente benévola y benéfica, todos estos sinólogos, todos estos orientalistas que nos venden un orientalismo al estilo del criticado por Said, y nos dicen que China es esto o lo otro, cuando China es muchas más cosas. En el fondo es psicologismo, dice Gustavo Bueno. Es que en realidad usted está defendiéndolo aunque no se da cuenta, etcétera, y si te descuidas te llaman fascista. Bueno, efectivamente, a mí me da igual que se dé cuenta o no, es que él está defendiendo precisamente este pensamiento que critica, este pensamiento que... No es que piensan en espiral, y dice, pues bueno, pues será verdad, como no me voy a preocupar de investigarlo, pues será verdad, y al aceptarlo y al decir será verdad, es tan racista hegeliano como estos que hablan en términos esencialistas de los chinos, de los indios o de los vascos, o de los catalanes, o de los valencianos, o de los leperos. Sí, ese insulto, le contestan, ese insulto siempre está colgando de sus lenguas. Hay una película que financió el gobierno chino en el año 1997 para conmemorar la retrocesión de Hong Kong. La película trata sobre la Primera Guerra del Opio. ¡Ah, sí, qué maravilla! Y es un memorial de agravios contra... una cosa épica. Y es un memorial de agravios contra los británicos, que la verdad es que hicieron toda clase de perrerías. En un momento de la película, un lord inglés que se opone a la guerra dice en su discurso, que cito de memoria,
Inglaterra está a punto de destruir una civilización milenaria cuya filosofía necesitaría de los más grandes filósofos occidentales para poder entender su profundidad. Ya, esto me recuerda a lo de Fernando Arrabal. Ni si en El arquitecto y el emperador de Asiria, ni si resucitara el mismo